Hola a todos, bienvenidos a este módulo 3 donde vamos a estar conociendo las etapas del SAGRILAB, Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Revisemos algunas cosas que ya hemos visto anteriormente. Módulo 0, vimos las definiciones básicas, los términos básicos explicados de la terminología, las definiciones de cada cosa que hemos venido hablando en estos módulos. En el módulo 1 miramos qué era el SAGRILAB, cuáles eran las fuentes del delito del SAGRILAB, las fuentes del delito de lavado de activos, financiación del terrorismo, qué era el riesgo y cuáles eran los tipos de riesgo a los cuales se podía haber expuesto una empresa que no implemente el sistema de gestión de riesgo de lavado de activos. En el módulo 2 vimos los elementos que debe tener, cómo se distribuyen las funciones a través del oficial de cumplimiento, la junta directiva, el representante legal, la revisoría fiscal, la auditoría. Y también vimos los elementos que deben componer, como son la divulgación, la capacitación y especialmente la aprobación mediante actas del máximo órgano de lo que es el nombramiento del oficial de cumplimiento y todos los documentos, todo el sistema de gestión, la documentación y la implementación y especialmente la matriz de riesgo. En esta etapa 3 vamos a mirar cuáles son las etapas fundamentales del sistema de gestión de riesgo. Lo primero es que hay que hacer una clara identificación de los riesgos. Recuerden que los riesgos es la incertidumbre de que los objetivos de seguridad de lavado de activos no se puedan llegar a cumplir. Hay eventos adversos, hay eventos que son externos o pueden ser internos dentro de la organización que pueden llegar a poner en riesgo que los objetivos no se cumplan. Eso es un riesgo y eso es lo que nosotros debemos estar en capacidad de identificar. Al mismo tiempo debemos estar en la capacidad de medir ese riesgo. Y la medición se hace en función de qué tan expuestos estamos y cuál es el impacto posible. Hay que medir los controles y hay que establecer el monitoreo. ¿Cuáles son los componentes de una matriz de riesgo? Como ya lo dijimos, identifique el riesgo. Eventos adversos, internos o externos que puedan poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos. Verifique las causas, determine las causas que pueden llegar a que eso suceda y las posibles consecuencias. Recuerden que hay 4 tipos de riesgo: riesgo de contagio, riesgo reputacional, riesgo operativo y riesgo legal. Alguno de esos 4, las causas nos pueden llevar a alguna de esas 4 consecuencias. Medir la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué probabilidad hay de que suceda? Determinar el nivel de impacto. Calcular el riesgo inherente. ¿Cuál es el riesgo inherente? Es el resultado de la probabilidad de ocurrencia por el impacto. O sea, ¿qué tan alto puede ser el impacto? Para determinar el riesgo inherente. Hay que evaluar los controles, la eficacia de los controles, si los controles establecidos están siendo eficaces, están siendo eficientes, están siendo efectivos para mitigar el riesgo. Y como resultado de la evaluación de los controles llegamos al cálculo del riesgo residual. Y con el riesgo residual nosotros tenemos que evaluar los controles que tenemos ahora para llegar al riesgo residual y vamos a llegar a la calificación de los riesgos. La calificación de los riesgos no es otra cosa diferente que estratificar, determinar qué tan alto o qué tan bajo es un riesgo. Si es un riesgo alto, nos toca intensificar los planes de acción. Si es un riesgo bajo, pues lo miramos de vez en cuando como de una manera más tranquila. Pero la idea de calificar el riesgo, la idea de evaluar los controles, es poder determinar, estratificar cuáles son muy altos, cuáles son más bajos y colocarlos del mayor al menor de acuerdo a su posible impacto. Proponer planes de acción para mitigar los riesgos.
cómo vamos a trabajar el riesgo, qué controles vamos a establecer nuevos, cómo los vamos a aplicar, con qué periodicidad los vamos a aplicar y quién va a ser el responsable de la eficacia, eficiencia y efectividad de esas actividades. Y monitorear el riesgo. Lo que hemos hecho hasta ahora realmente ha servido para disminuir la exposición al riesgo, estamos más o menos expuestos o hay que crear nuevos controles. En estas 10 fases es donde nosotros llamamos los componentes básicos de una matriz de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. No olvide contestar el cuestionario correspondiente a este módulo para poder continuar con todas las demás clases. Los recursos se encuentran disponibles al finalizar esta presentación y nos vemos en el próximo módulo donde estaremos hablando de las actividades y lo que tiene que ver con la debida diligencia. No olvide contestar el cuestionario. Hasta luego. Nos vemos en el próximo módulo.